La palabra de Dios dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley no se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, nadie habrá ratificado, nadie lo invalida ni niega a nadie. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice que a las simientes como se hablase de muchos, sino como de uno, que a la simiente la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con nuestro Padre Celestial, Señor Jesús. Padre eterno, Padre bueno, Padre de la luz, Dios de todos los espíritus. Amén. Te damos gracias, Señor. Padre, porque hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, oh Dios eterno. Padre, hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, y con la autoridad que tú, Señor, nos das a los que nos has llamado, Señor, oro por Señor Jesús, por cada uno de nosotros, Señor, para que, Señor, sea despejada nuestra mente y nuestro oído, Señor, y nuestro hablar, oh Dios.
Padre, que tu palabra sea enseñándonos, oh Dios, en esta mañana. Que tu palabra sea edificándonos, Señor. Oh Rey poderoso, soberano Dios, oh Rey maravilloso, que tu palabra, Dios, oh Rey poderoso, corra como ríos de agua viva, Señor, oh Dios, transformando a todo aquel que llega. Oh Rey maravilloso, en el nombre de Jesús, oh Dios poderoso. Clamamos, Señor, para que todo argumento del enemigo sea destruido. Le ordenamos, Señor, al enemigo callar en esa hora. Oh, le ordenamos a las enfermedades, Dios, que huyan y dejen los cuerpos, porque tu palabra lo dice, Señor. Y hoy hablamos, no porque yo lo diga, sino porque está escrito, Dios. Como promesa tú hablaste, oh Dios maravilloso, de que por tus llagas, Señor, nosotros fuimos curados y sanados. Que por tu sangre, Señor, nosotros hemos sido perdonados. Han sido perdonados nuestros pecados y hemos sido limpiados de toda maldad. Por eso toda acusación del enemigo, todo argumento del cual el Señor nos pretendía seguir haciéndonos esclavos, Dios, temeroso Dios, ahora se rompe en el nombre de Jesús por tu Espíritu, oh Dios maravilloso. Santo y poderoso Señor, te damos gracias en esta mañana. Habla tú, Señor, oh Rey poderoso. Declaramos tu autoridad sobre nuestras vidas, poderoso Señor. Gracias te damos, oh Rey maravilloso, santo y poderoso Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí vemos que el apóstol Pablo, que es el que escribe a la iglesia de Galacia, la cual él, cuando usted lee el libro de Hechos, allí encuentra cómo Pablo edificó la iglesia de Galacia y les enseñó la palabra de Dios. Pero luego de un tiempo les tiene que escribir esta carta, y en esta carta vemos a Pablo un poco enojado a causa de la conducta que tenían los hermanos de Galacia. ¿Por qué? Porque habían unos hombres llamados judaizantes que querían hacer que los hermanos en Cristo, que los gentiles, los incircuncisos, se volvieran a la ley y se mandaran circuncidar y volvieran a guardar la ley, como que guardaran el sábado, que guardaran las fiestas, que observaran las lunas. Esto querían los judaizantes, diciendo que como ellos eran incircuncisos, eran cristianos de menor valor, mientras que ellos que eran judíos, que tenían la ley desde hacía muchos años, eran mejores cristianos porque estaban circuncidados. Entonces Pablo comienza a decirles: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí cuando Pablo utiliza la palabra fascinados, estar utilizando en el original es hechizados. ¿Quién nos hechizó? ¿Quién nos embrujó para no creer el Evangelio de Cristo? Y el mensaje que hoy Dios permite que comparta con ustedes se llama oír con fe. Y es el mensaje que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestras vidas, que comencemos a escuchar con fe, a oír con fe. Jesús, a lo largo de su ministerio aquí en la tierra, habló mucho sobre el oído. Y cuando leemos las Escrituras, entendemos que la Biblia habla también acerca de escuchar, de oír. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga, haciendo referencia a que las personas que escuchaban el mensaje debían ponerlo en práctica y no solamente escucharlo, porque dice la Biblia: no son los que reciben galardón ni bendición solamente los oidores de la ley, sino los hacedores de ella. Dice también Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Saben que nuestros cuerpos, Dios nos dio sentidos a nosotros, a nuestro cuerpo, para poder comunicarnos unos a otros, pero también para recibir información. Para obtener también información tenemos el sentido de la vista, el gusto, el olfato, el oído. Pero si una persona, ustedes han podido observar a las personas que les falta el sentido del oído, ¿qué pasa con ellos? Casi no pueden hablar. Aunque tengan el habla, el don, el sentido, casi no pueden hablar, tienen que usar señas. O si hablan, no pueden vocalizar bien porque no han escuchado. Al igual que estas personas, nos pasa a nosotros.
cuando no escuchamos la palabra de Dios, cuando no oímos con fe, cuando oímos solamente lo que dicen las personas, los líderes, los pastores, los sacerdotes, los políticos, vamos a hablar de ellos. Pero cuando yo no escucho la palabra de Dios, no voy a poder hablar la palabra de Dios. Es importante que hoy lo primero que Dios quiere hacer con nosotros es que nuestros oídos espirituales sean despertados para que podamos hablar la palabra espiritual. Una persona que oye con fe, dice la palabra de Dios, tiene a Cristo claramente en su vida. También dice allá en Romanos capítulo 10, versículo 17, es un versículo que se utiliza mucho en la iglesia, porque es un versículo que tiene una gran verdad, aunque toda la Biblia es la verdad, la palabra de Dios. Por eso debemos prestar atención, en especial en estudiar la palabra de Dios. No en tanto en ver televisión y en ver programas, sino en estudiar la palabra de Dios, en escuchar la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, mas la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere despertar su oído espiritual, debe comenzar a escuchar la palabra de Dios. Y comenzar a decir, Señor, yo creo lo que aquí está escrito. Sucedió una vez en una iglesia, esto es para aclarar acerca de la fe. Un hombre, estaban en un culto y estaban orando por los enfermos y el pastor hizo la invitación a todos los que creen y están enfermos, pasen adelante. Y pasó un hombre que tenía la mano así. Y entonces el pastor le dijo, ¿usted cree? Y el Señor, cerrando sus ojos, dijo, sí creo, sí creo, sí creo, sí creo. Y cuando vio sus ojos y vio su mano extendida, dijo, no lo puedo creer. Así muchas veces. Así muchas veces es nuestra fe. Una fe emocional, pero nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios. Yo no creo porque me siento emocionado y contento, porque el pastor utiliza un tono fuerte y me hace conmover. Y digo, sí creo, y cuando salgo de aquí y me enfrento a la realidad, ya mi fe dice, no lo puedo creer, Dios no puede suplir mi necesidad. Sino debo estar consciente, tener claramente esa palabra. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Debo leer y estudiar la palabra de Dios, debo atesorar la palabra de Dios en mi corazón, debo escuchar la palabra de Dios. Diariamente usted va a escuchar muchas voces. Van a venir a su vida muchas voces, va a venir la voz del mundo, la voz del diablo para tentarlo, para quitar la palabra que ha sido puesta en su vida. Pero también usted va a escuchar la voz de Dios. Es necesario que pidamos a Dios el discernimiento para saber cuándo es la voz de Dios. Cuando yo estoy cerca a una persona, aprendo a escuchar, reconozco su voz. Cuando el pastor me llama, yo sé quién me está llamando, no porque tenga identificador, sino cuando escucho su voz. Cuando mi hijo me llama, yo sé que es mi hijo. Así debemos ser estar cerca a Dios y escuchar su voz para reconocer su voz. Jesús dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Saben que una característica de las ovejas es que ellos tienen muy buen oído y poca visión? Nosotros debemos tener muy buen oído para saber cuándo Dios nos está llamando. Y no hacernos los de los oídos tardos, sino los oídos eficientes para hacer lo que Dios nos está mandando, para cumplir la voluntad de Dios.